Economía, porque en el día de ayer se dio a conocer los números de inflación en Mendoza y en el país. Pero arrancamos con la provincia porque se marcó un 1,1% de aumento de precios generales según la DEIE. Tal cual, que se ubicó por debajo del número a nivel nacional, 1,1 en la provincia de Mendoza, 1,6 a nivel país, y de esta manera, si hablamos del primer semestre del año, hay que hablar de un aumento del índice de precios al consumidor que llegó al 13,1%. Y si hablamos de términos interanuales, es decir, la comparación de los precios con respecto a un año atrás, tenemos que hablar de un aumento del 35,6%, es decir, en junio del 2024. Atención, porque el rubro que más aumentó no fue alimentos ni bebidas, Sabemos que es un rubro fundamental en cualquier hogar. Sí hubo incrementos en cuanto a los máximos que tienen que ver con el transporte y las comunicaciones, estos con un 4,1%, y además la educación, que tuvo también una suba en sus precios del 2,6%. Bueno, y en tercer lugar quedó esparcimiento con un 2,2%. En este mes en particular lo que se dio tiene que ver incluso con una baja de precios, por ejemplo en alimentos y bebidas, entre otros rubros. Quizás en el bolsillo del ciudadano de a pie no se note demasiado, pero bueno, en los números finos se advierte esta baja de precios. Y siempre mencionamos la inflación, que tiene números que son alentadores en la teoría, y luego en la práctica muchas veces nos sucede que, claro, que no vemos esa diferencia, y en varias ocasiones hemos mencionado que lo que sucede muchas veces con el número de la inflación es que se ponderan ciertos rubros por encima de otros. Por ejemplo, lo que tiene que ver con servicios a veces no está tan ponderado en la inflación, entonces no se marca, no se termina de marcar, y es por eso allí que vemos la diferencia en lo que nos dicen los organismos oficiales, y que es cierto, posiblemente estos números sean reales, pero muchas veces no terminan de impactar. Y vamos a repasar lo que recién mencionábamos con AMA. A propósito de estos porcentajes, el 1,6% de aumento en precios a nivel nacional. El acumulado desde el 2024 a nivel nacional es del 15,1%. Será el acumulado del 2025 del 15%, y el interanual, es decir, la comparación con el año pasado, es del 39,4%. Estos son los números generales a nivel nacional. Y cuando hablamos de los rubros en particular, tenemos que advertir que hubo un aumento en educación del 3,7%, viviendas y servicios básicos del 3,4% y recreación y cultura del 2,5%. Muchas veces estos rubros que aumentan por encima del resto también están relacionados con cuestiones estacionales. El tema de la recreación y la cultura quizás muy relacionado con la llegada de las vacaciones de invierno, la educación con, también el comienzo de las clases. En cuarto lugar, transporte y comunicación con un 4,1%, educación. Estamos en Mendoza, repasamos entonces. El aumento de Mendoza, 1,1% en índices generales. La inflación, la diferencia de precios entre lo que fue el principio de junio y el final de junio. El acumulado del 13,1% en Mendoza, y el interanual, si lo comparamos con el año pasado en Mendoza, al mismo mes, tenemos un aumento del 35,6%. Y los rubros que aumentaron más en Mendoza son estos tres: transporte y comunicación también en un 4%, educación en un 2,6% y esparcimiento en un 2,2%. Coinciden los rubros que más aumentaron a nivel nacional y a nivel provincial. Lo que cambia entonces es ese número, bastante diferencia a nivel nacional y provincial, entre 1,6 y el 1,1%. Y cuando se dan a conocer los números de inflación, lo que también se puede advertir son los números de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, que básicamente es la canasta básica total, es lo que sucede en los productos que conforman esas necesidades básicas que tenemos en líneas generales, y la canasta básica alimentaria solamente lo básico para poder sobrevivir en cuanto a alimentos y bebidas. Canasta básica total en Argentina está ubicado en 1.128.398 pesos. Aumentó un 1,6% con respecto al mes pasado. Es decir, una familia tipo, que es padre, madre y 2 niños menores de edad, necesitan, quizás sumando los sueldos, de este número para estar por encima de la línea de la pobreza, es decir, para llegar a una canasta básica total, incluyendo esparcimiento, transporte, educación y demás. Y la canasta básica alimentaria en la Argentina está en 506.008 pesos. Aumentó un 1,1% con respecto al mes pasado, es decir, al mes de mayo. Una familia tipo necesita más de 500.000 pesos para no estar por debajo de la línea de indigencia, es decir, para poder acceder a lo básico, a lo más básico que tenemos para sobrevivir. Eso es en Argentina.
Y en Mendoza, la canasta básica total asciende a 1.018.305 pesos. Fíjense la diferencia a nivel nacional. Sabemos que hay números un poco más caros quizás en Buenos Aires. Esto marca un aumento casi del 1% con respecto al mes anterior, 0,97% más en cuanto a la canasta básica total. Y la canasta básica alimentaria en Mendoza está en 413.945 pesos. Y acá hay un número positivo porque descendió un 0,26% con respecto al mes de mayo. Esto, como decíamos, la canasta básica alimentaria es lo que marca la línea entre aquellas personas que son indigentes y las que son pobres. Bueno, estos son los números que siempre repasamos, que los mencionamos como números finalmente, pero marca la situación, la realidad de muchísimos argentinos, de muchísimos mendocinos, familias que están en condiciones muy vulnerables, que no llegan o a la canasta básica total o a la canasta básica alimentaria. Bien lo marcaba Cata, la realidad de muchos argentinos, por supuesto también de muchos mendocinos. Bueno, ¿qué opinan justamente los que trabajan en el día a día con el tema de los sueldos, con el tema de la inflación? Si alcanza, si llegan a fin de mes. Esto decían algunos de ustedes sobre este tema de la inflación. La verdad es que no he notado que haya habido un aumento muy grande. Sí, en algunos productos, como puede ser los de primera necesidad, como el aceite, lo que es el azúcar, la leche. Y en el caso mío, por ejemplo, que el nene usa pañales, es uno de los productos caros también que hay, pero no ha habido tanto aumento como los primeros meses del año. Siempre cuesta llegar a fin de mes. La gente que es empleada, digamos, del Estado, en el caso de mi familia, pasa que tratamos de llegar a fin de mes usando mucho tarjeta de crédito, que eso es lo que te salva para poder llegar a fin de mes. El tema de la inflación ha sido un tema que la inflación ha sido en dólares en realidad, no ha sido tanto en pesos argentinos. Repercute en el consumo, repercute en los viajes, que toda la gente ahora se está tratando de ir al extranjero porque es mucho más económico que vivir en Argentina, que pasear en Argentina, y yo creo que ha habido una inflación encubierta en el tema de la dolarización. La inflación a diario, semanal, en cosas de primera necesidad, semana a semana, yo si cobro por semana voy todas las semanas al supermercado, yerba, carne, azúcar, y no te marcan todo el tiempo índices que hay aumentos, pero los grandes marcadores de precios son supermercados. Los grandes supermercados te van marcando precios, entonces vos todo el tiempo vas pagando y decís, ¿a dónde está la inflación? Ahí se ve reflejado todo el tiempo. Tenés un aumento de nafta y se te desbaratan todos los precios, pero de acá a la luna. Entonces vos decís, ¿y cómo hago para llegar a fin de mes si mi sueldo no aumentó? Pasás una tarjeta de crédito, tenés que refinanciar, ¿y cómo haces para pagar después la tarjeta de crédito? Es increíble todas las semanas los aumentos que hay de precio. Yo sí tengo que salir a comprar un remedio, por decirte, hace 4 o 5 meses compré un ibuprofeno que me salía 7.000 pesos, lo terminé pagando hace el mes pasado en 15.000. Entonces todo el tiempo tenés aumentos de cosas que son básicas de primera necesidad. Sofi, ¿cómo andas? Muy buenos días para vos. Buen día para todos ustedes. Nos quedamos en el tema. Exactamente. Esto que planteaba la última entrevistada, creo que es la sensación que a todos nos pasa, ¿no? Aumenta la nafta y es verdad que eso se traduce después a los precios. Quizás no tan elevados como en otras ocasiones, pero lo cierto es que hay una mínima inflación que de a poquito van aumentando algunos productos. Si uno va todos los días y compara mes a mes, quizás en alguno que otro se puede notar ese leve aumento, ¿no? Y esa es la sensación y también la especulación que en este país siempre reina, ¿no? Porque existe mucha diferencia entre algunas líneas, algunos supermercados y otros, viste que a veces como sí, buscar claro, ayuda bastante, pero bueno, no todo el mundo tiene el tiempo y... Claro, es que tenés que tener tiempo para ir a buscar precios o comparar. Por ahí quizás, bueno, si fuiste un fin de semana a un supermercado, ir a otro y ver precios, claro, o estar atento a las ofertas. También hay mucho con los bancos, ¿no? Entonces aprovechar
esas ofertas, creo que es una ayuda al bolsillo. Es Viste que a cierto. veces te devuelven Claro. con alguna aplicación o Bueno, de hecho ayer una consultora nos comentaba que el 40% de los mendocinos se financia con tarjeta de crédito. Tiene que ver un poco con que no llega a fin de mes, pero también tiene que ver con esto de las promociones bancarias. Claro. De poder terminar pagando a fin de mes lo que vas a gastar durante el mes, pero también porque tenés una ayuda del 20%, del 15%, del claro, 30%. o te devuelven un poquito. Ujú. Bueno, algo ayuda eso, Tal ¿no? cual. Bueno, vamos a repasar la inflación a nivel de la región, a nivel de Latinoamérica, para que veamos en qué lugar está la Argentina. Sigue en el podio, esa es quizás la triste realidad, pero bueno, a comparación quizás de otros países como es Venezuela, que si bien no se conoce todavía la inflación de junio, la de mayo marcó 18,4%, Bolivia ocupa el segundo lugar con el 5,21%, Argentina está ahí en el podio, está en el tercer lugar con el 1,6%, Brasil 0,24%, le sigue Perú 0,13%, Colombia 0,10%, Ecuador 0,06%, Paraguay 0. No tiene inflación. No tiene inflación, al menos no marcó inflación el mes de junio. Y la sorpresa estuvo en estos dos países. Estamos hablando de Uruguay y Chile, quienes marcaron deflación, que quiere decir que sus precios bajaron de precio. En Uruguay fue del 0,09% y en Chile del 0,4%, lo cual, bueno, para estos dos países marcar que sus precios bajaron a comparación quizás de meses anteriores. Obviamente que cada uno tiene una realidad distinta a nivel de la economía, pero lo cierto es que nuestro país, si bien en algunas ocasiones ocupó el primer y Sí. segundo lugar, bueno, hoy está en tercer lugar, pero sigue estando ahí, ¿no? En uno de los principales países con mayor inflación. Bien, bien. Bueno, a tenerlo en cuenta, por supuesto, Venezuela marca bastante. Bueno, sí. La diferencia, igualmente, digo, ese número es muy elevado, pero no estuvimos muy lejos en algún momento. No, no, tal cual. Hemos no es una estado locura. a esa cifra. Nuestro país ha pasado por ese lugar. Bueno, hoy está, quizás, si vos lo comparás con Brasil, si bien tiene un porcentaje mucho mayor, pero bueno, no es tanta quizás la diferencia, estamos como más cerca de acercarnos, ¿no? Tal cual. Nos falta un montón, sí, claro, pero bueno, es una cifra que va bajando. Bien, bueno, gracias, Sofi. A ustedes. Teníamos los tweets, perdón, ya nos estábamos yendo. Perfecto. nosotros. A ver. Teníamos los tweets, claro. ¿Qué dijo Toto Caputo? Bueno, con respecto a este tema de la inflación. Bueno, que la inflación minorista de junio fue del 1,6%. Dice, la inflación núcleo fue del 1,7%, la más baja, señala, desde mayo del 2020. Y si se excluye el efecto particular sobre el IPC, en los primeros meses de la pandemia se trató del menor registro desde enero del 2018 en una comparación. Claro, ¿no? que descartando ese dato de mayo del 2020, que era pandemia, de algo Exacto. extraordinario, podríamos compararlo con 2018. Bueno, ¿y qué más dice? Y los bienes... Ahí estamos. Los ahí. bienes registraron una variación del 0,8% mensual, la menor desde que comenzó la actual serie en enero del 2017. Claro, bueno, está haciendo como un análisis. Esto fue después del tuit de Milei, que no sé si lo estoy spoileando, Sí. pero Milei hizo un tuit que era bastante más informal y que decía, vamos, Toto, y bueno, ahí Sí, empezó como a su estilo, ¿no? Bien, acá lo tenemos, vamos, Sí, Toto. Claro, ahí está. IPC 1,6%, lo festejan los argentinos de bien y lo lloran toda la Mandrilandia. Fin, dice. Bueno, y su frase que es típica, ¿no? De cabecera. Exactamente. Bueno, y acá una fotografía con alguna señal, ¿no? El vestido con el mameluco de YPF, digo, bueno, algunas, para analizar también la fotografía, pero bueno, muy al estilo de Milei, ¿no? Que muchas veces trata al resto de los que no... Se lo dedica a la oposición. Exactamente. Es como un tal cual, gol les que se lo llama dedica Mandrilandia. a la oposición. Y Toto y Caputo bajando un poco la línea y Sí, dando siendo más formal. Más formal. Gracias, Sofía. Ahora sí.